Vamos con nuestra habitual tertulia los jueves. Joaquín Ángel de Domingo, buenos días. Buenos Pedro días. Juan Martín, buenos días. Muy María buenos días. Méndez, buenos días. Muy buenos días. Belén Zurunzaga, José Carlos Vicente. Buenos días. Abordando la actualidad en esta mañana con el... No te mojes con el... Nada, perdón. Por el calor que Es está que haciendo, lo de ¿no? esta mañana está siendo bastante insufrible. Sí. O igual soy yo, no lo sé, Las pero la cosa... temperaturas. Es el efecto acumulativo, Belén. O sea, yo creo que vamos acumulando agotamiento de calor, ¿no? Muy bien. No No, sé pero cómo hay se llama, mucha humedad estrés hoy, de ¿eh? temperatura. También que nos estamos acostumbrando a unas temperaturas o normalizando unas temperaturas en las que yo creo que no deberíamos de normalizar. Sí. Que los 36 grados no sean algo para que nos echemos las manos a la cabeza. Yo creo, ¿no? Bueno, hay que mirar la hemeroteca, ¿eh? En Ya, la ya. hemeroteca, cuando tú coges periódicos de los años 70, 80, las temperaturas no difieren demasiado de Ya, la... José No había aire Carlos, pero no acondicionado, hagas que ¿eh? te Los ponga coches. un gorrito de papel de plata ya tan Que temprano no de la quiero mañana, que me pongas porque el gorrito de papel de plata porque... parece que es que estamos negando que No, yo solamente te digo... el cambio que climático algunas es una portadas- evidencia. No, pero vamos a ver, yo te digo que si miras hemerotecas y miras portadas del diario La Verdad o del diario entonces Estupendo. Línea, que no era la Línea. el antiguo Línea, tú te coges y te dices, Murcia alcanzará mañana los 43 grados, los 44 grados. Perfecto. Te digo eso nada más. Vale. Bueno. Lo que sí está claro es que nuestras ciudades principalmente no se han acomodado en ningún momento a las circunstancias que el futuro no tiene deparada. Y eso se nota mucho por eso. Sobre todo, no sé si os pasa cuando estáis andando, por aquí en Murcia, por el centro sobre todo, esos aparatos acondicionados que están bajos, nada más que pasas por la acera andando, el golpe de calor que recibe es tremendo. Digo porque hay normativas en otros países europeos que prohíben en determinada altura el uso del aire El acondicionado. césped artificial también También. genera, irradia muchísimo calor. Claro. Correcto. Decía un arquitecto esta mañana en Onda Regional que hemos construido un horno propio, ¿no?, dentro de las ciudades. Sí. O sea, no tenemos zonas ajardinadas que hagan de pulmón, es puro cemento el que tenemos en las ciudades y en vez de hacer zonas amables y que nuestro entorno sean lugares pues que nos beneficien a nuestra salud, hemos hecho todo lo contrario. Tampoco tenemos ningún tipo de concienciación con el tema de la movilidad sostenible y de no coger el coche absolutamente para todo y de Bueno. tener un Bueno, transporte público. Bueno, yo creo Me encanta que te rías, María. Maja, Porque pues ahorita- yo que es que de verdad no puedo coger transporte público para venir aquí No, sin pues a tardar lo 2 horas mejor- desde Alto Real. Bueno, pues y a lo además mejor hoy si están hubiera en un Huelva. transporte público de calidad hecho para la séptima capital que somos y se hubiera priorizado esto desde hace muchísimos años, pues no estaríamos en las que estamos los que vivís en zonas que necesitáis un transporte para poder desplazaros a vuestras zonas de trabajo. Bueno, Metiendo, Eso sí, Murcia, metiendo casi un toda comentario, Murcia. metiendo una cuña económica, tranquila, Belén, Sí. porque como siga la Hoy gasolina... necesito la tranquilidad. Como siga la gasolina a este precio, no va a hacer falta autorregular. Ay, qué ¿no? bueno. Vamos a ir a un punto en el que vamos a tener que coger el coche lo mínimo posible. Bueno, lo de las No sé, ciudades. hombre. Y sobre todo las explicaciones que han dado de que no han subido las gasolineras todo lo que podían subir, eso me llama poderosamente la atención. Me ha llegado. Claro, Sí. me ha llegado porque cuando estuvieron hace menos de 2 meses que bajó el precio del petróleo hasta ponerse por debajo de $80, no vi ninguna repercusión en los precios del combustible. Está a 73 hoy, creo, Sí. cotizando, más Sí, o menos. pero me refiero que se utiliza la eterna metáfora de que los precios suben como cohete y bajan como pluma, sobre todo para beneficiar a unos A pocos. 70 euros. 70, que es a un 70 precio- dólares. Es un O sea, precio de por barril debajo muy incluso. bueno. Muy bueno. Debería tirar a la baja, debería hacer a la baja Los la carburantes. gasolina y el gasoil. Claro. Y entonces es extraño que aunque... Claro, pero es que también la repercusión no solamente está por esto, es que nosotros íbamos con una economía dopada. En el momento que el gobierno ha ido quitando y además nos está haciendo que pasemos el mono poco a poco. Es decir, que ni siquiera Los vamos primero 15 céntimos, luego 10 en va a ser agosto paulatino y ese 5, mono. ¿no? Pero bueno, ha subido otros aspectos, otros asuntos como la electricidad o el gas, ¿no? No, que me estaba acordando, digo, de las medidas. Bueno, tradicionalmente ante el calor
bueno, desde generaciones y generaciones, porque se han pintado los pueblos en el sur de España de blanco, ¿no? Claro. Estas cosas, ¿por qué la proximidad de las calles? ¿Por qué el colocar arbolado aromático en los centros de las ciudades históricas? Bueno, sí. El tema aromático era para evitar la parte contraria, que era que no había desagües en condiciones, ¿no? Pero y mosquitos y evitar, repeler los mosquitos. Ayer veía una publicación en la que en Jerez se están volviendo a colocar, y en el puerto de Santa María y en otras zonas, se están poniendo parras para que generen esos... el embarrado de toda la vida. Esos sombrajes y esos porches, que conforme lo vi dije, ¿por qué no hemos utilizado este aquí como antiguamente se hacía en la huerta? Hay varias calles en Almería también, en Cuevas de la Almanzora y en toda esa zona que yo conozco. En Jerez, que tú has nombrado, sí. En Jerez, en Parradas, y dan una sombra. Y los patios cordobeses dicen que hay 11 grados menos de temperatura dentro del patio cordobés. Claro, que llama la atención. Pero bueno, luego aquí hacemos barbaridades como ahora colocar un montón de árboles en la calle Puerta Nueva, que a mí es algo que me está estallando el cerebro desde que estoy viendo la instalación. No estoy entendiendo por qué función va a tener exactamente esa puesta de árboles en una calle como la calle Puerta Nueva, que está totalmente encajonada con árboles. Es que no termino de entender muy bien. Tránsito del alumno de derecho. El tránsito del alumno de derecho para que esté bien. Pero bueno, ya María seguro que me va a dar una explicación científica al respecto. No, es ecológica, es más ¿ecológica? Claro. Pues mira, sí, nos pasa mucho en Madrid, que es una de las ciudades más arboladas del mundo. Madre mía. ¿Vale? Se apostó hace años por arbolar casi todas las calles en Madrid, porque hacen un efecto puente, ¿vale? De tal manera que recoge, es muy bonito, porque recoge toda, lo sabéis, que las plantas actúan comiendo dióxido de carbono por la noche y expulsando oxígeno, limpian muchísimo de contaminación y luego, sobre todo, reducen la temperatura en varios grados y, pues empiezan a crear esto que se demanda, ¿no? Y que estamos diciendo, se crea espacio verde. Claro. En la calle Puerta Nueva va a ser fantástico. En cualquier calle. Va a ser fantástico, ni Puerta María. Nueva ni Puerta Vieja. En cualquier calle, bienvenida sea la vegetación. Amén. O sea, los estudiantes de Derecho. Claro, los estudiantes de Derecho antes transitan esa calle. Claro, de la Facultad de Ipanema a jugar al dominó había un paso. Ahora, ya con los árboles... Bueno, ahí... Echo de menos Ipanema, qué maravilla, ¿eh? Ipanema, eso era una institución. Clásico, Era una institución, sí. ¿Habéis tenido conocimiento, imagino, del señor que encontró el cuadro? Es lo mejor Sorolla? que ha pasado qué bonito, en una semana. Sí. Ayer ver la entrevista en Canal 24 Horas era una auténtica fantasía. Yo, si Berlanga estuviera... yo sé que estaría tomando notas porque esto hay o que novelarlo o que hacer una serie de capítulos o una película, porque... El dueño del cuadro, lo menos que puede hacer, yo creo, es regalarle el marco, que es lo que le gustaba. Al parecer, el señor le llamó por la noche para decirle, yo tengo el cuadro. Y entonces el vecino de Puebla de Soto dijo, pero el señor se quedó como el que oía llover. ¿Sabes? O sea, no sé... Porque como que él le llamó como diciéndole, oye, yo lo tengo, la policía mañana va a venir desde Sevilla a recogerlo, y que el señor propietario del cuadro, pues que se quedó igual. O sea, no fue excesivamente amable, ni le dio las gracias de una manera así como muy efusiva. Hay que pensar que estaría a lo mejor un poco impactado, o que pensaría que podía haber sido una broma o algo de esto. Es que ¿cómo te dejas un cuadro apoyado al lado de un contenedor? También digo yo, no sé, es todo como... Sí. O no lo embalas no sabría bien. Que era un Sorolla. No lo sabía. ¿Seguro que no? No, seguro. No lo sabía. ¿El dueño no? Sí, iba dedicado a la familia y todo. No, me lo creo. Yo creo que el dueño... Tenía un valor además especial porque... Otra cosa es nuestro vecino. Dedicado por Sorolla a la familia. Claro que lo sabía, hombre. Bueno, y hay que poner también en valor el buen uso que le ha dado nuestro querido vecino y compatriota a la IA. Que todo esto, que claro, se metió. Claro, todo esto se desencadena porque le hace la foto, lo sube a la IA y busca Sorolla. Y busca. Y luego otra reflexión es la cantidad de cosas, objetos, muebles, etcétera, etcétera, que por las calles
se pueden encontrar de cierto valor, que se colocan incluso para tirarlos y que son muebles que son restaurables y que hay una cantidad de cosas importantes que caminando por las ciudades parece inaudito que aparezcan en tan cantidad. Aquí no sucede. Andrés es tan natural que no sé si os habéis fijado las fotografías cuando él está en la entrevista en su casa, en su domicilio, los objetos que tiene. Todo. Y uno de los objetos que me sorprendió es que busto? tiene el busto de un con el maniquí sostén. con sostén puesto. El busto con el sostén, sí. Sí, también te llamo la atención. Bueno, Era bueno, Sorolla ¿cómo también. a ver, No, es un es busto. que es lo que es berlanguiano, La eso que casa, No, dice. es un busto de modista, o de una tienda de estas, pero que es que tiene un sujetador Todo. puesto. el espejo, los pajaritos. La camisa, la todo. camiseta La que camisa redes está en sociales. Amazon, que ayer la rastrearon y la encontraron a precio ahora mismo económico, pero es posible que esto suba como la espuma. Yo lo que quiero poner en valor lo que no se ve del personaje y es la generosidad, Bueno. el altruismo y los valores La que honradez. representa. La La honradez. honradez. Ayer La hubo honradez. una persona que decía por Twitter que es un señor de 57 años desempleado y que empresas de la región de Murcia no van a encontrar un hombre más honrado para contratar Muy bien. en el mundo. Y es que es verdad, ¿eh? Muy bien. Joaquín, Es así. Esa es una ¿qué buena te llamada. parece? Hombre, yo me acuerdo de aquella prueba que le hacía el rey medieval para elegir al jefe de su tesoro, y es que los pasaba por un pasillo lleno de oro y tal. Y entonces los pesaba al entrar y los pesaba al salir. Es que pesaba mucho, es que se había llevado oro por el pasillo. O este hombre, de luego, es para contratarlo. Fíjate que si eso mismo lo hiciéramos como se hacía antiguamente en los submarinos, nos daría buen resultado, porque cuando lo pone a navegar no se hundirían. Eso Sí. pasó con la última prueba que se hizo en el último submarino. Antiguamente estaba la tradición que cuando estaban construyendo un submarino, tú tenías una báscula y entonces todo lo que entraba al submarino se iba pesando. Todo lo que entraba y ibas sacando lo que entraba y lo que salía. De tal manera que sí tenías controlado el peso Hombre, total. Delcy Rodríguez dijo que si hubiera traído oro, se hubiera El quedado avión el no avión. despegaba. Bueno, los aviones sí que controlan. Joder, no sé cómo... Los aviones controlan el Los peso. aviones el peso está absolutamente Tenéis- controlado. Sí, sí. Ah, mira. Sí, El tenemos Sorolla ahora está en las 7 hablando. Maravilloso. Andrés Hurtado, bueno, que le mandamos un abrazo también. Más asuntos. He leído esta mañana un informe que dice que solo un 41% de la población española, y abrimos así un melón también que engarza con la actualidad, solo el 41% de la población española tiene un saldo fiscal neto positivo, es decir, paga más en impuestos de lo que recibe en prestaciones y servicios públicos a lo largo de su vida. ¿Cómo? A lo largo de su vida. Este estudio dice que cuando tú naces, hasta que llega el momento de trabajar, estás de alguna forma surtiéndote de los impuestos del resto de tus ciudadanos, en la educación, Sí. en la sanidad, en las prestaciones que recibes. Posteriormente, en tu vida laboral, sí que tienes un saldo positivo porque aportas más de lo que el Estado te puede dar vía impositiva. Tú pagas impuestos y recibes a cambio menos dinero. Pero esto pasa hasta el horizonte de los 55 años, por ahí. A partir de los 55 años vuelves a generar más gasto al Estado de lo que tú realmente O sea, aportas. Y estamos ya en cuando te balance jubilas, negativo, balance todavía más. negativo. Hay un balance Tú- negativo. Es un cálculo difícil de, ¿Cómo que yo? Eso es lo de que estoy establecer. preguntando. Sí. Pues todavía a los 55 no he llegado. Yo creo que es un cálculo difícil difícil de establecer, porque luego hay una serie de servicios intangibles que cómo los repercutes. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor hasta los 18 años, que a lo mejor circula por carreteras, circula por un montón de... ¿Cómo aplicamos eso al cálculo real? ¿Cómo aplicamos la seguridad que te da un Estado o el aparato judicial? ¿Cómo lo aplicamos a la repercusión individual? Es complicado eso. A mí Estructuras, este estudio me preocupa porque después la utilización que se hace. Esto lleva una deriva muy peligrosa. Se inició en Dinamarca, además, que empezar a ver cómo interviene en el bienestar, es decir, en ese estado de bienestar, si tú eres ciudadano danés, si eres extranjero, pero de qué parte del mundo vienes, cuál es tu aportación al bienestar de esto. Claro, esto No, es... pero fíjate, Pedro Juan, el estudio precisamente avala lo contrario. Es decir, gracias a la inmigración, la balanza fiscal
Sí. Se podría nivelar o no ser tan perjudicial en el conjunto del Joaquín, Estado, ¿no? Mira, aquí estamos y a veces te he dicho cosas que iban a pasar en el futuro y después las vemos. Veremos muy pronto cómo estos estudios se van a bajar al nivel de la población inmigrante y veamos a ver el fondo. El fondo es de dónde vienen los inmigrantes. ¿Quién va a participar más y quién va a participar menos? Bueno, con ese melón ya estamos, por desgracia. Pero eso es una situación muy peligrosa. Hombre, no me lo expliques. No solo por el concepto inmigrante nativo, sino por el concepto territorial. Cuando el concepto territorial y las balanzas fiscales y qué aporta uno y qué no aporta otro, nos lleva a la disgregación social. Y nos lleva a un cierto conflicto y enfrentamiento. ¿Qué aporta uno? ¿Qué no aporta? A mí, de todo esto, sí que me gustaría... Hay una cosa que yo siempre he pensado que no sé por qué está, por qué no se ha creado, que es una cuenta fiscal. Eso sí me parece interesante. Quiero decir, que cada ciudadano tuviese una cuenta fiscal. Y que en esa cuenta fiscal figuraran tus impuestos y aquello que en un momento determinado recibes de alguna forma directa o indirecta de todo este tipo de cosas. Esa cuenta fiscal te ayudaría a pagar todos los impuestos, te ayudaría... Eso sí, porque eso materializa, pero a nivel individual, lo que tú ingresas, percibes, Si es que es lo que tú decías, es muy difícil, la seguridad. ¿Cómo percibes la seguridad? ¿Cómo percibes la libertad? Pero me refiero, por ejemplo, cuando tú haces una cuenta fiscal, por ejemplo, en el copago farmacéutico, hay gente que hace un copago farmacéutico, no es muy elevado, la verdad es que es un copago más testimonial que real, sobre todo en el caso de pensionistas o de ingresos bajos, de todo tipo de cosas, se podrían establecer, esos balances sí se podrían establecer, pero a través de un instrumento de cuenta fiscal. Al final habría dos cuentas, la A y la B también. Sí. ¿En fiscal? Seguro. Bueno. Que te vuelvo a decir que no te convence esto. No me convence por la hacia dónde nos lleva, ¿me entiendes? Es decir, hacia dónde nos lleva esto. Porque al final a mí me fastidia mucho. Pero si lo que dice el estudio es que finalmente el impacto de la inmigración es beneficioso para contribuir a la balanza, porque quien jóvenes. Viene, fundamentalmente viene a trabajar, es gente joven, efectivamente, Joaquín Ángel, empieza va a consumir menos recursos de los que va a aportar desde el punto de vista fiscal. Claro. Esto contradice un poco las opiniones que hay contrarias diciendo que no, porque de luego aquí antes de final de año tendremos... Claro, es que ahora estamos sacando... Al hilo de eso, a mí lo que me llama la atención... Discursos muy peligrosos. Lo que me llama la atención, me resulta significativo, es que el Estado, la Administración, calcule que van a iniciar el proceso de regularización 500.000, alrededor de 500.000, 600.000, 700.000, y estemos justo casi en el doble. Es decir, me parece significativo, no por el hecho que sea 1,5 millones... Pues yo lo aplaudo. No, pero si pues no estoy... Pues yo lo aplaudo. Bueno, si yo lo que estoy diciendo es la sorpresa que significa que un Estado no sea capaz de evaluar. No se han equivocado en 100.000 o en 200.000. Nos hemos equivocado en justo el 100% de las estimaciones. Cuando una administración se equivoca en el 100% de las estimaciones de la evaluación previa, es que no controla. Ni controla, ni los recursos que tiene son suficientes. Todo mal, José Carlos y María. El control no tiene nada que ver con la regularización. No. Lo que estoy diciendo personas es que viven en España, que están ya trabajando, que quieren regularizar su situación para poder tener contratos dignos, para poder estar dentro de la legalidad. Y vosotros os echáis las manos a la cabeza y os ponéis la mano en el pecho. Pero vamos a ver, es que me parece una cosa Belén, terrible. Que es real, que ha habido, que no hay recursos para proceder. proceder. Que tenía que contar yo hoy hasta 1.000. Pero que esa dialéctica... O 1.001, como las esa noches. dialéctica no es la correcta. No. Escúchame un momento. Esa será tu opinión, José Carlos. No, claro que es su opinión. Claro. No, si es que no estoy hablando... Pero bueno, es que no estoy hablando... La tuya es la tuya. Correcto. Que no estoy hablando de la opinión. No, vale, perdón. Vamos a ver, déjame que termine el argumento. Lo que te estoy diciendo es que toda persona... Ya estamos determinando el resultado de lo que voy a decir. No es el tema. Me parece bien, lo dije yo aquí, toda persona que esté en España tiene que estar regularizada, controlada y
sabiendo dónde está. Ningún problema. Controlada y sabiendo dónde está, muy bien. Sí, Pues claro, pero establece la ley, como saben dónde estoy yo y como saben dónde estás tú. Pero vamos a ver qué diferencia Establece hay. la ley. La importancia de las palabras es Pero que lo algo, establece la ley. importancia de las Que Lo yo palabras. estoy establece la ley, Belén. Pero vamos a ver, que yo estoy controlado. Claro, Y saben que llevas dónde tu vivo. DNI. Y saben dónde vivo. Claro. Y saben cuántos años tengo y saben mis tributos. Es que yo estoy controlado. Perdonad, Escucha, déjame un momento, que ¿habéis no visto termina. si Termina si con las Carlos. botellas de agua llevaban algo? Sí. Esa es tu sección, ¿eh? Déjame un Belén momento. también, Belén Lo también. único que yo he dicho. Ha sido lo José único- Carlos. lo único- Déjale hablar a José Carlos. Lo único que yo he dicho es que resulta llamativo que a principios del proceso digamos que va a haber 500.000 y al final haya 1.200.000. Eso es lo que he dicho. Entonces, ¿qué control sobre esa diferencia tenemos en este tiempo anterior? Ninguno. Esa es lo que yo he dicho, no otra cosa. Muy bien. Nada. Ya Las está. botellas. Bueno, Yo creo que... Las botellas, Que las hace botellas. cuello, que Agua- hace cuello es de agua botella, mineral. que no se ha planificado Es agua correctamente, que faltan De Albacete. recursos, que se está decidiendo pues de esa manera. Sí que venía hoy tú, Bueno, Belén Guerrera. No, perdona, estoy dando mi opinión exactamente igual que tú estás dando la Sí, tuya. Lo que pero- pasa es que yo reconozco que soy una persona vehemente y que hay veces que tengo que bajar un poquito el suflé. Pero dicho esto... No tenéis razón. no estoy en absoluto de acuerdo, básicamente. Bueno, dicen también, bueno, ha habido una polémica en torno, desde el punto de vista judicial, ¿no? Los antecedentes policiales sobre los antecedentes penales, ¿no? Sí, eso ¿Cuál es lo que la se diferencia quejan de los lo que se sindicatos de pedía, ¿no? policía. Que una cosa es los antecedentes policiales, que todos tendremos más o menos, aunque sea por una multa o alguna cuestión de esa, y otra cosa es los antecedentes penales judiciales, que eso no existe. Entonces puede haber gente que se legalice con antecedentes policiales y no judiciales, pero bueno, eso es lo que ocurre también para el nacional. A mí lo que más me preocupa de todo esto es los certificados. ¿Quién da los certificados de tener, pues eso, unos antiguos abuelos o bisabuelos españoles? Ah, esta es la ley de nietos, Claro, esta es la otra. Claro. la otra ¿Quién da vertiente. ese certificado? Ese es el tema. Y realmente, ojalá que todo sea por beneficiar a esta gente inmigrante y no por unos votos. Eso es lo que también se ha puesto en duda. Pero vamos, mientras haya un control y se regularice de una forma legal, yo no veo ningún problema. Ayer, Bueno, también hay... ayer tirando hay de las muy- hemerotecas se veía que incluso en los tiempos de Manuel Fraga, Claro, Claro, los primeros sabores y ya, el PP antes Fraga El propio lo Feijóo. hacía, el propio Feijóo lo hacía En 2016. Desde Rajoy también apoyaba Y ahora el nos hecho echamos de- las de manos que a la se- cabeza. Lo que pasa es que ahora el PP dice, sí, pero que se haga con rigor, ¿no? Claro. Es un poco lo que viene Claro. apuntando ahí. Dice, porque esto corresponde a los consulados, creo, ¿no? Que son Claro. los que tienen que otorgar. Claro, si aplicar los procedimientos, ¿no? O sea, para Sí, que no, haya que el un- certificado no te lo puede dar, el certificado de estar exiliado, tu antecesor no te lo puede dar un partido político. O sea, eso tiene que haber algún Porque control estas mayor. operaciones, en mi opinión, hay que hacerlas con un alto grado de acuerdo entre los grandes partidos. Creo que hay que hacerlo así, simplemente para evitar tonterías de un lado y tonterías de otro. Yo Quiero decir tengo que- curiosidad por saber qué va a hacer el Supremo, si esas medidas cautelares las va a adoptar y va a decir, lo voy a mandar a Europa y mientras tanto se suspende o no. Yo no sé si lo mandará a Europa. Y luego hay Yo una- creo que suspenderlo no va a suspender. Hay una situación subyacente que eso daría para un debate importante, en mi opinión. Y es que un señor de Argentina que no sabe, o de Colombia, o de Venezuela, o de México, O del Cairo. que desconoce absolutamente la realidad española, porque no tiene por qué saberlo, se posiciona sobre la realidad española a través Se de puede un concepto. posicionar. Se puede posicionar Se puede- potencialmente, es un concepto de voto. Bueno. Y el Claro, voto sí. y el voto está igualado, ¿eh? No estamos solo. Pero, no es una cuestión solo todos no van a votar al PSOE o todos van a votar al PP. No, hay de el todo. CERA ese Pero- famoso pero está igualado. no, Quiero no, decir que no es una cuestión. A mí me de- llama la Es que atención no eso, estoy porque de- un hay rumano una que cosa lleva aquí 20 me años... duele, Sí. el hecho no de vota. que este debate en los procesos anteriores no se abrían. Claro. Y estábamos igual que en procesos anteriores. Sí, pero- Me refiero, la oportunidad del momento, estamos buscando noticias y poniendo el foco sobre noticias que lo que haga es respaldar nuestra línea argumental de lo que estamos defendiendo.
¿Me entiendes? Porque en los procesos anteriores estábamos exactamente igual. Pero la culpa la tienen los partidos políticos, Pedro. Totalmente de acuerdo, Esto lo ha Pedro, sacado el lo Partido dividen. Popular de nuevo, ahora Yo hecho no así, Bueno. porque cada semana sabes que vamos a golpe de sobresalto o acontecimiento histórico fuera de lo normal. O judicial. O judicial. O judicial. Perfecto. Entonces, ahora, aprovechando el informe, cuando ya el día 30 de junio ha acabado, o se supone que acaba la regularización, de repente ha salido la ley de nietos de no sabemos dónde. Y ahora es lo que tenemos en primera plana durante esta semana. La semana que viene será otra cosa. Pero ahora lo que se ha puesto como noticia y lo que se están comentando hoy en todas las televisiones y en todas las tertulias es, a colación de la regularización, volver a sacar lo que ahora hemos llamado la ley de nietos. Entonces, el problema lo tienen los partidos políticos, los medios de comunicación y todos nosotros que ponemos el foco ahí. Yo creo que los medios de comunicación... Porque hay elecciones el año que viene, no se te olvide. Ya. Sí, claro. Bueno, no porque lo mismo ya no vengo más a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, no, porque digo, lo mismo yo lo que pienso que los medios de comunicación, a mí me cuesta mucho el seguir pensando que se polarizan. Es decir, creo que hay algunos profesionales que sí se polarizan, pero hablar de medios de comunicación polarizados a mí me cuesta trabajo. Bueno, las grandes editoriales y los grandes grupos mediáticos sí están polarizados, Pedro, y esto es una realidad. Se han convertido en grandísimas empresas. El periodismo, yo creo que sufre de un tiempo a esta parte, sufre bastante. Me alegro que por lo menos en la universidad, en periodismo, sigamos pensando. Claro que sí, pero hay grandes monstruos mediáticos que a día de hoy tienen muchísimos intereses, y esto es una realidad. Pero no, ahora me vais a decir que no. No es un fenómeno nuevo. Pues el cuarto poder. Las grandes cabeceras periodísticas han tenido siempre una significación y una tendencia. Me parece que estoy diciendo una barbaridad. No es un fenómeno nuevo porque si tú dices, ¿qué es ABC? Por un ejemplo, y todo el mundo dice monárquico o defensor de la monarquía. ¿Qué era? Todo, me puedo remitir a anteriores cabeceras, que era Edica, de la Editorial Católica, claro. Y ahora actualmente Vocento. Quiero decir, hay una serie de posiciones, que es El País, que ha atravesado un periódico que empezó de una manera y está en estos momentos de otra, porque se ha jugado con dos conceptos, que es neutralidad e imparcialidad. Y hay quien dice, no hay que ser neutral, pero hay que ser... O sea, hay ahí un posicionamiento de los medios que es evidente, pero eso de siempre ha sido. Lo que ocurre ahora es que a lo mejor lo vemos más manifiestamente porque hay más interacción directa entre el lector o entre el que acude a una red social o un el problema digital, es que o alguna cosa. Yo como medio de comunicación te tengo que informar, pero no te debo de orientar a qué tienes tú que sacar de la información que te he dado. Pues que el problema es que ya estamos metiéndonos... Vamos cerrando las... Sí, no, pero de todas formas, yo creo que, no podemos son admitir, estoy respetuosos. Grandes contigo, grupos empresariales no. mediáticos en cuestiones de televisión están a la una y a la otra. Claro. Es decir, eso es lo que me refiero. Compara la línea editorial de Antena 3 con la Sexta, o compara la línea editorial de la 4, con la 5. Horizonte, por ejemplo, con los informativos de la 5. Y uno es Mediaset, el otro es el grupo Antena 3 Media, pero tienen un poco de todo. Porque el que puede jugar a dos bandas, que juega a dos bandas. Claro. Es evidente. Es que debe, es que no tiene otra, porque si no nos entramos en una ya deriva absoluta. O sea, si el Estado de Derecho comunismo, está... comunismo puro. No sé si comunismo o monismo, o sea, una sola idea, más conflicto, más polarización, quizás hablaría más de locura, ¿no? Que otra cuestión, es una pérdida total del equilibrio, de la sin razón. Bueno, para muchos de la esa sin pérdida razón. del equilibrio ya está. O sea, de la sin razón absoluta. Bueno, pues por eso tenemos que intentar reducir. Yo creo que te dejan espacios. libertad absoluta. Claro, reducir los espacios. Sí, yo llevo muchos años colaborando en prensa y en radio, y a mí jamás
me ha dicho ni un lado ni otro, oye, no te pases que tú estás en esta emisora que estás de izquierda o estás de derecha, ¿eh? Y tú y yo, Belén, escribimos en el mismo periódico y a nosotros, por lo menos a mí, nunca me han dicho, oye, ten cuidado que esto es... Quiere decir que lo respetan. Es verdad que yo sé cuál es el titular del Mundo y del País totalmente diferente, eso está claro. ¿Cuál es la línea editorial? La línea editorial, eso está claro. Bien, evidente. El único que estaba totalmente independiente era la Hoja del Lunes, pero ya no existe. La Asociación de la Prensa, la que la editaba, con lo cual... La Hoja del Lunes. La Hoja del Lunes. Bueno, en el caso, en la esfera nacional, pues yo no sé qué es lo último ya, si los fiscales que tienen que comparecer como testigos... Eso... Estas cosas... Nunca, yo no lo he visto. Joaquín Ángel, en toda tu carrera, no lo he visto. Trayectoria judicial, Nunca le tomo declaración. Estás asistiendo a estas cosas. Nunca le he tomado declaración a un fiscal ni a un juez, ¿no? Sí he resuelto querellas contra jueces y tal, pero que normalmente no tenían razón. Pero esto del fiscal, pero es lógico que le llame, es decir, oiga, ¿usted para qué recibió a esta señora? A Leire Díez. Claro, a Leire. Era para atentar contra fiscales, atentar verbalmente me refiero, o intentar sobornarlo, o buscar su vida privada. Y se lo mandó García Ortiz, ¿o no? No va a ir a ningún sitio esto, no va a ir a ningún sitio. Pero... ¿Y de qué sirve entonces? Bueno, por saber... Claro, procedimientos establecidos. Salvo, Belén, que llegue un momento en que diga uno, sí, a mí me lo ordenó García Ortiz y me dijo, oye, síguele las directrices de Leire. Entonces sí la hemos liado, claro, pero no creo que lo diga. Porque no creo que ocurra, que hubiera ocurrido tampoco. Dicen que el abogado que llegó presentó a Leire como pasante suya, no sé qué. Sí. Y me lo creo, y el fiscal no tiene por qué saber, porque nadie conocíamos a Leire hasta que se ha hecho famosa, ¿no? Ya, pero hay quien organiza las reuniones Leire con los fiscales, no es precisamente el abogado, ¿no? Porque sí que hay un contacto, habitualmente sí que hay un contacto de los abogados con los fiscales, ¿no? Cuando se está eso por supuesto. dirimiendo un asunto. Sí, de hecho antes incluso de entrar a juicio, para llegar a un acuerdo. Pero vamos, estos fiscales, bueno, ya sabemos que una de ellas dijo hay que echarle veneno, cianuro, no sé qué y tal, en otra época, ¿no? Y pues todo esto tendrán que declarar, que de hecho han ascendido ahora, ¿no? Yo hay una cosa comparto una reflexión que hice porque me autoobservé como que me produce cierto grado de satisfacción el hecho de ver a que determinadas personas son enjuiciadas y son personas que para mí son ajenas. Yo no tengo por qué... es decir, que determinadas personas le estén pasando cosas con la justicia, a mí no me tienen por qué afectar, me refiero, si no son gente cercana a mí, ¿no? Y pues, sin embargo, yo porque me siento bien cuando veo eso, ¿no? Porque hay bienestar personal en mí y tirando un poco antropológicamente, resulta de que uno de los aspectos más importantes de esto, de pillar a alguien que está rompiendo las normas de convivencia, es precisamente la cohesión del grupo. Claro. Es decir, es la restauración de la cohesión del grupo. Y entonces, claro, porque yo digo, a ver si tengo yo algo mal dentro, ¿no? No, y es que como individuo que pertenezco a un grupo, el hecho de restaurar de alguna forma a través de eso, da la seguridad. Y la pregunta que me viene a continuación, ¿y si a estos que han venido, si se van estos y vienen otros, hemos generado mecanismos para que esto no se vuelva a reproducir? Bueno, es que ya vinieron otros, de los que se está hablando muy poco, con el juicio de la Policía Patriótica y Jorge Fernández Díaz, etcétera, etcétera, y aquí parece que no nos estamos haciendo las mismas cruces, ni le estamos dando la importancia conforme al otro grupo. ¿Sabes? O sea, que es que vienen unos y vienen otros y el cambio de cromos es exactamente igual, para mí, de escalofriante. Ahora y otro no. Claro, ya, pero es que cuando gobernaban los otros hacían barbaridades también. Y la pero es que no pregunta, nos hacemos las mismas cruces. Belén, nosotros como comunidad, me refiero como comunidad, no somos capaces de dotarnos de medios para poder impedir, cuando ya ves que esto se está produciendo, de poder actuar de forma previa, porque todo lo que estamos viendo ahora y lo que vimos antes no se monta de hoy para mañana. Es una cosa que lleva una estructura y se forma a lo largo del tiempo. ¿Cómo no ha habido nada que lo haya podido impedir que se desarrollara?
Ya, pero a lo que tú vas con respecto a la comunidad o a la sociedad... Con una confianza de compromiso. Yo lo que pienso... Vas con una confianza de valores, con una confianza de compromiso, con una confianza de honradez, con una confianza del buen hacer. O sea, que son servidores públicos, vamos a ver. Pero es que yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero hoy no lo encontramos en el Partido Socialista y antes no lo encontramos también el mismo problema en el PP. No hemos aprendido nada y sobre todo, mi pregunta, lo que más me preocupa, cara al futuro, ¿esto se va a poder seguir repitiendo? Hombre, han empezado las primeras dimisiones y eso es una buena señal. Espero que el nivel de exigencia... Hacienda. El nivel de exigencia ética, si hay una alternancia, el nivel de exigencia de la sociedad hacia quienes ocupen en ese momento el poder sea lo mismo de elevado que en este momento está siendo, por lo menos socialmente, hacia el partido gobernante. Porque nada habríamos aprendido si es un quítate tú que me pongo yo. No es eso, no es el quítate tú que me pongo yo. Es cambia el comportamiento y vamos a intentar actuar de otra forma, con mecanismos que vigilen y que surja incluso de las propias filas la posibilidad te voy a hacer de denunciar. una cosa. Creo, en la empresa privada hay un mecanismo que es que tú tienes un buzón, por lo menos, que si hay cualquier tipo de comportamiento inadecuado, tú de forma anónima por lo menos puedes denunciarlo y puedes poner en marcha una serie de mecanismos. Y digo yo, tanto funcionario como tenemos... Ya hay un mecanismo también ahora mismo. Sí, pero ¿cómo es posible que se haya dado pie, me entiende, a estos casos? Porque estos casos no se pueden hacer sin la colaboración, no digo voluntaria, pero sin la colaboración del equipo de funcionarios. ¿Me entiendes? A mí me cuestiona... Hombre, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Lo estoy diciendo que no. Uno, lo sabe el otro, no estoy diciendo que no, María. Lo único que estoy diciendo es lo que decimos siempre, Pedro. Está tan interiorizado y está tan en el ADN... La corrupción generalizada. Claro. Pues ahí estamos. O sea, es que de verdad me encantaría pensar que fuéramos capaces como sociedad de poder cambiar las cosas. Pero también, por otro lado, tenemos a una sociedad totalmente dormida, en la que tiene totalmente asumido que esto suceda y en el que todo va a seguir igual. Bueno, veremos a ver si hay un cambio. Había dos cuestiones. Una, pero tú has estado en política, Belén, perdona que te lo personalice, no. Y la política no te cambió a ti. A ver, mi paso por la política fue muy, muy, muy pequeño y fue desbordante. Y era una persona muy joven. A mí me apasiona, pero también te das cuenta que cuando piensas crees que puedes llegar a cambiar las cosas y que puedes hacer un montón, pero luego te das cuenta que no es tan sencillo y no es tan fácil. Yo estuve muy poquito tiempo, pero ahí ha habido veces y a ratos que sí he podido entender cómo la gente, una vez que llega a según qué niveles de poder, se nublan y se ciegan. Ese es el gran problema. Se nublan totalmente. Creerse con derecho a todo. Pero algo... ¿tú no crees, Joaquín, van por encima del bien y el mal, que ese creerse a todo estaba ya en la propia persona, que cuando alcanza la posibilidad de creérselo se lo cree? Porque hay gente que no... Hay gente dice, que ¿por qué has no nombrado alcanza... a este que yo soy mucho mejor que él? Claro, pero que eso está en la sí, persona, en el ser humano. Sí. La sociedad española, que tiene muchas virtudes... Bueno, que se llama soberbia, ¿eh? Sí. O sea, que tiene todo en la letra. Los comportamientos son en lo poco y en lo mucho. Lo dice el propio Evangelio, que en lo poco y en lo mucho. Hay que ser honesto en eso o intentar serlo. Porque yo siempre creo que hay que intentar serlo. Porque no parto del hecho de que existen personas totalmente honradas o totalmente sinvergüenzas. Creo que hay que intentar diariamente en tu trabajo, en tu esfuerzo, en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida política, creo que hay que intentar ser en todo momento honesto y responder a los intereses generales, a lo que tú, que eres el intérprete, porque nadie sabe lo que es un interés general. El interés general lo interpreta alguien que cree que ese es el interés general. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que en un ámbito tan individualizado, donde no dependemos casi nada el uno del otro, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que estamos viviendo, ¿no? En este posmodernismo actual, nos es muy difícil volver a recuperar valores sociales, ¿no? Esos valores sociales están basados en la necesidad,
en la necesidad de un comportamiento bueno con el otro para que el otro tenga un comportamiento bueno contigo, y ha sido la base del desarrollo humano. O sea, hemos llegado desde la cueva aquí por esto. Claro, cuando yo mí mismo y mi mecanismo y mi móvil, ¿vale? Dentro de ese mecanismo somos capaces de cualquier cosa. Ya no necesito un señor de un banco, ya no necesito a un señor de un profesor porque cojo lo que está grabado que me ha dado en una clase online. Ya, o sea, casi ya no necesitamos a nadie de los que nos rodean. Pues ese amor al prójimo, ¿vale? O convivencia con el prójimo o colaboración social se desvanece. Y en una sociedad fragmentada, pues los núcleos de poder se hacen mucho más poderosos. Ya está. Hace tanto frío fuera que cuando tú no tienes a dónde ir, vas a hacer todo por mantenerte y por quedarte. Eso es una gran verdad. Y tenemos unas estructuras dentro de los partidos políticos que son terribles. Y ahí es donde está, creo que una de las claves. Sí, estoy de acuerdo. Pero si no tienes un poco de amoralidad, ya está claro. no te sirve para nada. Pero como que frío, fuera un partido político no hace frío, está en la sociedad normal y corriente, hay que ponerse a currar. ¡Jopelines! Estamos, vamos a ver. La realidad es la que describo yo, María. En cualquier caso, siguiendo un poco la línea, José Carlos, cualquier cambio en el gobierno de nuestro país, lo que implicaría un sentido de que algo se quiere regenerar o de hacer más transparente, sería que las instituciones del Estado fundamentales dejaran de estar en manos de militantes de partido. Sí. Y esto sería de agradecer. Y en el caso, por ejemplo, judicial, y voy a poner un ejemplo quizás, sería agradecer que el próximo presidente del Tribunal Constitucional no fuera un Cándido Conde Pumpido. Y que incluso todos fueran jueces. El próximo fiscal general del Estado no fuera un militante como Álvaro García Ortiz cuando lo fue, o en este caso que sí que fuera en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial alguien como Isabel Pereiro. Claro. Yo no sé si o sí. Sí, ¿no? Pero incluso un poco en esa línea que tú... La línea que marca Isabel Pereiro en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial es una mujer progresista, pero que está manejando el Consejo General del Poder Judicial, entiendo yo, no ha tomado ninguna decisión absurda. Efectivamente. Pues es que además de todo claramente de partido. Toda esta situación política, y yo sé que esto dicho para el que es militante hasta cierto punto muy intenso del partido que cree que puede llegar al poder o los que creen que pueden llegar al poder, va a sonar o rechinar, pero es que de esto solo se sale con acuerdo. Y con acuerdo razonable entre los grandes partidos. No se sale de otra forma. No es yo voy a gobernar solo. No se puede en este mundo gobernar solo. Hay que gobernar no es fácil. En el acuerdo. Sí, no es fácil. Hay que gobernar en el acuerdo. Otro tema que también... Y terminamos sin noticia positiva. Hay noticia positiva, Pedro. Noticia positiva. Vamos a la selección esta noche. Como no nos dé la selección española una alegría esta noche, la verdad que por lo menos... Es verdad. Eso sí, seguro. Esta noche nos dé una alegría, aunque se están están quejando. No puedes estar ya lo sé. Se están quejando los jugadores se quejan de que no sienten el calor de la afición, que la afición duda. Pero es como todo en la vida. Cuando tú... Hay que ganárselo, tú la confianza te la ganas. Y hablando de confianza, es lo que quería comentar. Hay una cosa que también me invita a la reflexión, el hecho de que hayan ministros ahora y antes y en todo, que puedan salir, mentir y seguir siendo ministros. A mí también. Esto me cuesta mucho trabajo entender. Y que no cumplan con los programas electorales. Y encima ha sido juez antes. Fíjate, es una ruptura de lo que le ha dado la posibilidad. Yo lo que quiero decir es que me llama la atención porque en otras sociedades, en otras culturas, cuando esto pasa, normalmente la presión social que hay es muy fuerte y esa persona se ve normalmente obligada a dejar el puesto o es presionada para que lo deje. Esto me lleva a la reflexión de que en el fondo a lo mejor es que todos somos muy mentirosos en esta sociedad española y no vemos en la mentira. Lo hemos naturalizado. Lo hemos naturalizado. Hombre, al final los representantes políticos lo dicen, ¿no? Son representantes de lo que tenemos, o sea, están ahí porque le ha votado una mayoría. Recomiendo una serie de Netflix sobre el país Finlandia.
Sí. Finlandia, y se titula Finlandia, el país feliz. Sí. El país feliz. No Sí. sé si está en Movistar o en Netflix, no lo sé. Con el mayor Pero- nivel de suicidio Sí, ya del lo sé, mundo. lo sé. Efectivamente. Sí, pero sí, no, pero probablemente... Pero mientras no, Pero dejo, Toda la dejo aquí serie esa de pildorita. golpe. No, sí. mientras no se es feliz. Dejarle que intervine, hombre. Termina, José que Carlos. me interesa. Estamos de acuerdo, ya sé que el dato ese es verdad, pero creo que hay que verlo. ¿Sabes lo que dice el finlandés medio? Tengo confianza en mi país. Tengo confianza en mis autoridades, tengo confianza en la policía, tengo confianza. Y esa confianza se expresa de una manera. El líder de la oposición y el presidente del gobierno finlandés toman café en una cafetería normal y corriente. Bien, Juntos, pero juntos, antes de juntos. irnos, Sí, antes de irnos, no pero que puedo, nos vamos. no puedo. Sí, sí. Venga. Recomiendo un libro que nos va a Libro, venir muy venga. bien a todos los No una españoles. alumna hoy. No, Libro. que es La ciencia de la mentira, escrito por José Antonio Martínez Selva, compañero nuestro Ah, de sí, la hombre. universidad. Tiene- Un libro brillante. Tiene otro antes que es La Gran Sí, Mentira, La que es muy psicología bueno. de la gran mentira, sí, es verdad. Bien, me Bueno, da una idea. los Voy a ver dos. si lo invito Es una al buena programa. lectura Sí, por para ahí. entendernos un poco mejor en qué contexto estamos. Nos vamos, Pedro Juan, Joaquín Ángel, Buen día. María, Buen día. José Carlos y Belén. Gracias. Y Buenos que días. gane la selección. Que gane la selección española. Venga. Por la cuenta que le trae. Nos vamos.